Hoy nos reunimos en este espacio de fe para recordar una de las apariciones más impactantes y conmovedoras de la historia de la humanidad, la aparición de la Virgen de Fátima. Cada 13 de mayo, millones de católicos alrededor del mundo, especialmente en países profundamente marianos como Colombia y México, elevan sus plegarias, realizan procesiones y se congregan en oración para honrar a la Madre de Dios, que se manifestó en el pequeño pueblo de Fátima, en Portugal, en el año 1917. Pero, más allá de las imágenes, los rosarios y las procesiones, este día es una invitación profunda a meditar sobre el mensaje que la Virgen trajo al mundo. Un llamado urgente al arrepentimiento, a la conversión y a la oración constante por la paz y la salvación de las almas. En esta primera parte, quiero que reflexionemos sobre el contexto histórico y espiritual de aquellas apariciones. Corría el año 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que desgarraba a Europa y traía sufrimiento y muerte a millones de personas. El mundo estaba inmerso en el odio, la violencia y la desesperanza. Fue en este panorama oscuro, cuando 3 humildes pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, mientras cuidaban su rebaño en la cova da Iria, recibieron una visita celestial que cambiaría para siempre no solo sus vidas. La Virgen María, vestida de blanco y con un resplandor que superaba al sol, se presentó ante ellos con un mensaje claro: llamar a la humanidad al arrepentimiento, al rezo del Santo Rosario diario y a la consagración de sus corazones al llamado Inmaculado Corazón de María. Al recordar esta historia, no podemos quedarnos solo con la narración de un hecho del pasado. Hoy, más de un siglo después, su mensaje sigue tan vigente como entonces. Vivimos en tiempos donde también la guerra, la violencia, la indiferencia y el pecado parecen dominar el mundo. Y es precisamente por eso que la Virgen de Fátima sigue tocando los corazones de millones. Sigue siendo un faro de esperanza, una madre que no deja de advertirnos, pero también de alentarnos. En Colombia y México, este día es vivido con una devoción profunda. Iglesias llenas de fieles rezando el rosario, familias que levantan altares en sus hogares, comunidades que organizan procesiones iluminadas con velas, mientras entonan cantos que brotan desde lo más hondo del alma. Hoy, al empezar este recorrido de 10 partes sobre la Virgen de Fátima, quiero invitarte a detenerte un momento. Cierra tus ojos, respira profundo y pregúntate: ¿estoy escuchando el llamado de la Virgen? ¿He respondido a su invitación a la oración, al arrepentimiento y a la paz? Este 13 de mayo no es solo una fecha en el calendario. Es una cita divina, una oportunidad para renovar nuestra fe, para acercarnos al corazón de María, y para pedirle su intercesión por nuestras familias, nuestras naciones y por el mundo entero. Puento a su pico Erenia. Acompáñame en este viaje espiritual, porque en las próximas partes iremos profundizando en los mensajes, en los milagros y en las enseñanzas que nos dejó la Virgen de Fátima. Que su luz nos guíe y su amor maternal nos envuelva. Quédate, porque lo que sigue es un verdadero tesoro de fe. Para comprender mejor el significado de las apariciones de la Virgen de Fátima, es necesario detenernos en los protagonistas elegidos por el cielo. Lucía dos Santos, de apenas 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años, respectivamente. 3 niños sencillos, analfabetos, pastores de ovejas en un rincón humilde de Portugal, fueron los destinatarios de uno de los mensajes más trascendentales de la historia de la fe cristiana. ¿Por qué la Virgen eligió a 3 pequeños, carentes de instrucción, apartados de los grandes centros de poder? Porque, como dice el Evangelio, Dios revela a los sencillos lo que esconde a los sabios y entendidos. La pureza de corazón de estos niños, su inocencia y su disposición a obedecer, los convirtió en instrumentos perfectos para transmitir un mensaje celestial que estremecería al mundo. La mañana del 13 de mayo de 1917, mientras cuidaban su rebaño en la cova da Iria, un resplandor llamó su atención. Pensaron que era un relámpago, pero pronto vieron sobre una encina a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, cuya luz era tan intensa que los envolvía sin quemarlos. Lucía, la mayor, fue la primera en atreverse a hablarle, y entonces la Virgen pronunció sus primeras palabras: no tengan miedo, no les haré daño. Aquel encuentro fue el inicio de 6 apariciones mensuales, cada día 13, hasta el mes de octubre. La Virgen no vino simplemente a consolar, sino a llamar al mundo al arrepentimiento,
advirtiendo de las consecuencias del pecado y de la necesidad urgente de rezar el rosario cada día para alcanzar la paz y detener la guerra. Lo más impresionante es que estos niños no solo recibieron palabras, sino también visiones impactantes que los marcaron profundamente. La Virgen les mostró escenas del infierno, el sufrimiento de las almas condenadas, y les confió 3 secretos que, con el tiempo, serían objeto de estudio, controversia y reflexión dentro de la Iglesia. A pesar de su corta edad, Francisco, Jacinta y Lucía entendieron la seriedad de este llamado. Los 2 hermanos Marto, en particular, tomaron la decisión de ofrecer sacrificios y penitencias por la conversión de los pecadores, mostrando una madurez espiritual que asombra incluso hoy. Francisco, silencioso y contemplativo, deseaba consolar el corazón herido de Jesús. Jacinta, llena de compasión, ofrecía cada dolor y sacrificio por la salvación de las almas. En Colombia y México, el testimonio de estos niños es profundamente admirado, porque representa la fuerza de la fe en la inocencia, la valentía de obedecer a Dios incluso ante las burlas y el rechazo. Muchas familias cuentan con imágenes de la Virgen de Fátima en sus altares domésticos, y cada 13 de mayo, los fieles se reúnen para recordar no solo la aparición, sino también la historia de estos 3 pastorcitos que respondieron con amor y valentía al llamado de la Virgen. Es común que en las parroquias se organicen procesiones con la imagen de la Virgen de Fátima, acompañadas de cantos, flores y oraciones, evocando aquel camino que los niños recorrieron hacia el lugar de la aparición. Hoy, al recordar ese primer encuentro luminoso en la Cova da Iria, podemos preguntarnos si nosotros también estamos dispuestos a escuchar la voz de María, si tenemos el valor de abrir nuestro corazón al llamado a la conversión, al rezo del rosario y al ofrecimiento de sacrificios por el bien de las almas. Porque, aunque las apariciones ocurrieron hace más de 100 años, el mensaje sigue siendo urgente y actual. En un mundo que sigue sufriendo guerras, injusticias y violencias, la Virgen de Fátima sigue siendo esa madre que nos llama con ternura, pero también con firmeza, a volver al camino de la fe, la oración y la paz. Que esta historia de 3 niños sencillos nos inspire hoy a tener un corazón dócil, a confiar más en la providencia de Dios, y a acoger el mensaje de Fátima como una invitación personal y familiar. La Virgen no busca sabios ni poderosos, busca almas humildes que digan sí como ellos. ¿Y tú, estás listo para decirle sí a María? A medida que avanzaban las apariciones, el mensaje de la Virgen de Fátima se hacía cada vez más claro y también más exigente. La Virgen no vino simplemente a consolar corazones atribulados, sino a despertar a la humanidad de su letargo espiritual, a sacudir las conciencias dormidas frente al pecado y la indiferencia. En su segunda aparición, el 13 de junio de 1917, la Virgen comenzó a revelar con mayor profundidad su intención. Pedía la consagración al Inmaculado Corazón de María, asegurando que a través de esa devoción, muchas almas serían salvadas y se alcanzaría la paz para el mundo. Fue entonces cuando Lucía recibió la promesa de que Jesús quería servirse de ella para establecer en el mundo esta devoción, un mensaje que la marcó para toda su vida. Es impactante imaginar cómo una niña de solo 10 años recibía semejante responsabilidad. Y sin embargo, la gracia de Dios la sostuvo. Francisco y Jacinta, por su parte, comprendieron que les quedaba poco tiempo en esta tierra. La Virgen les anunció que pronto irían al cielo, y ellos aceptaron este destino con una serenidad admirable. Jacinta, en particular, manifestó una sensibilidad extraordinaria por los pecadores, por las almas en peligro de condenación, y ofreció todo tipo de sacrificios y sufrimientos por su salvación. Su corta vida se convirtió en un testimonio heroico de amor y entrega. Su enfermedad, su dolor físico, su soledad en el hospital donde murió, todo lo ofreció con una madurez espiritual que aún hoy conmueve a quienes conocen su historia. En su tercera aparición, el 13 de julio de 1917, ocurrió uno de los momentos más trascendentales y estremecedores de todas las apariciones: la visión del infierno. La Virgen les mostró a los niños un mar de fuego, donde las almas caían como brasas ardientes, acompañadas de demonios horribles. Fue tal el impacto de esta visión,
que Jacinta no podía dejar de llorar, y Francisco, profundamente conmovido, se refugió en la oración silenciosa. La Virgen les explicó que muchas almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas, y por eso pedía a todos los fieles que ofrecieran sus sacrificios y oraciones por la conversión de los pecadores. Esta parte del mensaje es central en Fátima: la necesidad de la penitencia, de la reparación, del ofrecimiento de sacrificios pequeños y grandes como medio de salvación, no solo personal, sino para el mundo entero. Este mensaje resuena de manera muy especial en Colombia y México, dos países profundamente marianos, donde la devoción a la Virgen de Fátima ha encontrado un lugar privilegiado en el corazón del pueblo. No es raro encontrar altares con su imagen en hogares humildes, en parroquias y en procesiones que recorren las calles cada 13 de mayo. Muchas personas, al conocer la historia de la visión del infierno, toman mayor conciencia de la necesidad de orar por las almas, de confesarse, de asistir a misa, de abandonar el pecado y de reparar el daño causado. La Virgen no vino a asustarnos, sino a advertirnos con amor de madre, como quien ve a su hijo caminando hacia un peligro y corre a detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Al reflexionar sobre esta tercera aparición, no podemos quedarnos indiferentes. La Virgen de Fátima nos está recordando que la salvación no es solo un asunto individual, sino también una misión colectiva. Nos invita a convertirnos en intercesores, en apóstoles de oración y reparación. Hoy, tantos pecados claman al cielo: la violencia, las injusticias, el abandono de la fe, la indiferencia hacia los más pobres, los atentados contra la vida y la familia. Frente a este panorama, el mensaje de Fátima no pierde vigencia, sino que se hace más urgente que nunca. Querido hermano, querida hermana que me escuchas en este canal, quiero invitarte a tomar en serio esta invitación. Tal vez no podamos hacer grandes cosas, pero podemos ofrecer pequeños sacrificios. Podemos rezar el rosario con amor. Podemos consagrar nuestras vidas y nuestras familias al Inmaculado Corazón de María. En cada oración humilde, en cada acto de amor y penitencia, estamos colaborando con la Virgen en su misión de traer paz y salvación al mundo. No subestimemos el poder de la oración hecha con fe. Que esta tercera parte del relato nos anime a abrazar la devoción al Inmaculado Corazón de María, a ser almas reparadoras, a unirnos espiritualmente a esos tres pastorcitos que, desde su sencillez, transformaron al mundo con su sí generoso. Porque si ellos, siendo tan pequeños, pudieron hacer tanto, ¿qué no podrá hacer Dios contigo y conmigo, si decimos sí a su llamado? A medida que las apariciones continuaban, algo notable comenzó a suceder en Fátima. La noticia de las visitas de la Virgen María se extendió por toda la región y más allá. Lo que al principio parecía un secreto entre los tres niños y sus familias, se convirtió pronto en un fenómeno que atrajo a multitudes. Personas de diferentes lugares llegaban a la cova de Iria cada día 13, buscando presenciar lo que ocurría, deseando ver un signo, esperando encontrar alivio a sus penas y respuestas a sus plegarias. Sin embargo, no todos eran creyentes o devotos. También acudían curiosos, incrédulos, y hasta autoridades civiles y eclesiásticas que miraban con sospecha lo que sucedía. Para los niños, especialmente para Lucía, este creciente interés no fue fácil de sobrellevar. Las dudas, las burlas y las presiones comenzaron a rodearlos, y más de una vez fueron interrogados, amenazados e incluso encarcelados para intentar que negaran su testimonio. Aquí es donde la historia de Fátima nos revela una enseñanza profunda: la fidelidad y la valentía de mantenerse firmes en la verdad, incluso ante la persecución y la incomprensión. Lucía, Francisco y Jacinta jamás negaron lo que habían visto y escuchado. Su inocencia no fue ingenuidad, sino pureza fortalecida por la gracia divina. En este punto, muchos se preguntan cómo fue posible que unos niños tan pequeños resistieran semejante presión. La respuesta no está en su propia fuerza, sino en la fuerza que les daba la Virgen. Cada aparición renovaba su fe y su confianza. Cada mensaje, cada promesa, cada sonrisa de María fortalecía sus corazones para seguir adelante, aunque a su alrededor crecieran las dudas y las críticas. En Colombia y México, este aspecto de las apariciones de Fátima tiene una resonancia muy especial, porque el testimonio de fe ante la adversidad es algo que conecta profundamente con el pueblo creyente. ¿Cuántas personas han sufrido incomprensión o rechazo por su fe?
¿Cuántas madres han orado por sus hijos apartados? ¿Cuántos fieles han perseverado en la oración y en la misa dominical, a pesar de críticas o burlas? La historia de Fátima nos recuerda que la fe no siempre será comprendida, pero siempre será necesaria. La fe verdadera no busca aplausos ni aprobación humana, sino fidelidad a Dios y a su voluntad. Durante la cuarta aparición, que tuvo lugar el 19 de agosto de 1917, los niños no pudieron llegar a la cova da Iria como de costumbre, porque habían sido secuestrados por las autoridades locales para impedir que se encontraran con la Fungana Virgen. Durante días estuvieron detenidos, sometidos a interrogatorios y amenazas. Incluso se les dijo que serían hervidos en aceite si no confesaban que habían mentido. Sin embargo, su respuesta fue admirable. Se mantuvieron firmes y fieles, dispuestos a sufrir antes que mentir. Finalmente, fueron liberados, y la Virgen se apareció unos días después en otro lugar, reafirmando su mensaje y premiando su valentía. Este episodio nos deja una enseñanza poderosa. La fe verdadera no es una emoción pasajera, sino una decisión que implica valentía y compromiso. En nuestra vida, no siempre será fácil mantenernos fieles a Dios, a la Iglesia, a nuestras convicciones morales y espirituales. Vivimos en un mundo que muchas veces ridiculiza la fe, que exalta el placer y el egoísmo, que rechaza la verdad incómoda del Evangelio. Pero la Virgen de Fátima nos invita a ser testigos valientes, dispuestos a perseverar aunque seamos incomprendidos, perseguidos o burlados. Nos enseña que la fidelidad no siempre será premiada en esta tierra, pero sí en el cielo. Hoy, al recordar este momento de la historia de Fátima, te invito a mirar dentro de tu corazón. ¿Hay algo que te impida ser valiente en tu fe? ¿Te has sentido alguna vez rechazado o incomprendido por vivir según el Evangelio? ¿Te falta valor para defender la verdad en medio de una sociedad que la niega? Si es así, pídele hoy a la Virgen de Fátima que te dé la gracia de ser firme, de ser fiel, de no avergonzarte de tu fe, de tu amor por Dios, de tu compromiso con la oración y la Iglesia. Porque, como los 3 pastorcitos, también nosotros hemos sido llamados a ser apóstoles valientes en medio de un mundo herido. Que esta historia de coraje y fidelidad inspire a cada familia en Colombia, en México, y en cada rincón donde se escucha este mensaje, a no rendirse en la lucha espiritual. Que inspire a los padres a transmitir la fe a sus hijos, a los jóvenes a no dejarse seducir por el mundo, a los ancianos a seguir siendo luz y ejemplo. Y que, juntos, podamos responder al llamado de María con un corazón dispuesto, valiente y fiel. Después de superar la dura prueba de la detención y las amenazas, los 3 pastorcitos regresaron a la cova da Iria con una fe aún más fortalecida. La Virgen, al aparecerles en la cuarta y quinta aparición, les reafirmó su amor y su misión: rezar, hacer sacrificios y difundir la devoción a su inmaculado corazón. Aquel llamado no era solo para ellos, sino para todo el mundo, para cada familia, para cada alma necesitada de salvación. Lo hermoso y profundo de estas apariciones es que, a través de unos niños sencillos, la Virgen hablaba a toda la humanidad, mostrando que su mensaje no estaba limitado por edad, condición social o educación. El mensaje de Fátima era, y sigue siendo, un grito materno de amor y advertencia, una invitación a cambiar de vida, a volver al camino de la gracia, a unirnos en oración por la paz y la conversión de los pecadores. Durante la quinta aparición, el 13 de septiembre de 1917, una multitud inmensa se congregó en la cova da Iria. Se calcula que más de 30 personas acudieron ese día, muchos de ellos buscando sanaciones, respuestas a sus súplicas, milagros. Fue un día de profunda expectativa y esperanza. La Virgen, una vez más, les pidió que continuaran rezando el rosario todos los días, que ofrecieran sacrificios por los pecadores y que no perdieran la fe. Les anunció que en la siguiente aparición realizaría un gran milagro para que todos crean. Esta promesa hizo que las esperanzas crecieran y que aún más personas se prepararan para acudir al lugar el próximo mes. Es conmovedor pensar en esa multitud reunida bajo el sol, rezando, esperando, muchos arrodillados en el barro, otros con lágrimas en los ojos, otros, aún dudando,
pero deseando creer. El corazón humano siempre busca signos, siempre anhela certezas, y la Virgen, como madre compasiva, respondió a esa necesidad humana ofreciendo su promesa de un milagro. Este detalle nos revela algo profundo. María no solo pide fe, también sostiene la fe de los débiles, de los necesitados, de los que dudan. Ella comprende nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras limitaciones, y por eso no nos deja solos. Ella actúa, interviene, se manifiesta, para ayudarnos a creer, para confirmarnos en la verdad. En Colombia y México, la quinta aparición es recordada de manera especial por las procesiones, los rezos comunitarios del rosario y las promesas de los fieles. Muchos creyentes ofrecen ese día veladoras, flores blancas, actos de penitencia y comuniones en honor a la Virgen de Fátima. En algunas parroquias, se realiza la consagración al Inmaculado Corazón de María, renovando la entrega de las familias y comunidades al amor materno de la Virgen. Este acto de consagración no es solo una formalidad religiosa, es un compromiso profundo de vivir según los valores del Evangelio, de rechazar el pecado y de asumir la misión de orar y reparar por el mundo entero. Hoy, al meditar en esta quinta aparición, quisiera invitarte a algo muy concreto, a confiar en la promesa de María, a confiar en que ella intercede por ti, por tu familia, por tus necesidades. Tal vez estás esperando un milagro, una respuesta, una solución a una situación difícil. Tal vez, como aquella multitud en Fátima, llevas tiempo orando sin ver resultados. Pero María no miente, María no olvida, María no abandona. Si prometió hacer un milagro para fortalecer la fe de los hombres, también hoy actúa en nuestras vidas. Tal vez no con señales espectaculares visibles a los ojos humanos, pero sí con gracias, con conversiones, con sanaciones interiores, con cambios profundos en el alma. Por eso, te invito hoy a renovar tu confianza en la Virgen de Fátima. No dejes de rezar el rosario, no pierdas la fe, no dejes de ofrecer tus pequeños sacrificios. Aunque el mundo te diga que es inútil, aunque las pruebas sean difíciles, María está contigo, camina contigo, llora contigo, y te lleva de la mano hacia Jesús. Que esta enseñanza de la quinta aparición renueve tu esperanza, tu alegría, tu compromiso de vivir una fe auténtica y valiente, porque cada rosario que rezas, cada sacrificio que ofreces, cada acto de amor y reparación, está colaborando con la Virgen en su obra de salvación para el mundo entero. Y así llegó el día más esperado. El 13 de octubre de 1917, la fecha de la última aparición de la Virgen en Fátima. Desde temprano, miles y miles de personas comenzaron a llegar a la Cova da Iria. Se calcula que entre 50 y 70 almas se congregaron aquel día, desafiando las intensas lluvias y el barro que cubría el terreno. Era una multitud diversa, hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos, campesinos, burgueses, clérigos y no creyentes. Algunos llegaban con fe ardiente, otros solo movidos por la curiosidad o la burla, pero todos compartían una expectativa común: ver el milagro que la Virgen había prometido un mes antes. La escena era sobrecogedora: paraguas abiertos, bajo una lluvia inclemente, mantos empapados, familias enteras arrodilladas, rezando el rosario, cantando letanías, clamando a Dios y a María. Y, en medio de esa multitud, los tres pequeños pastorcitos, con los ojos fijos en el cielo, aguardando la llegada de la señora vestida de blanco. De repente, la lluvia cesó. Las nubes comenzaron a abrirse, y apareció la Virgen sobre la encina, rodeada de luz. Lucía preguntó qué quería de ellos, y la Virgen respondió: «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario. Que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor». Fue en ese momento cuando ocurrió lo que hoy conocemos como el milagro del sol. De pronto, el sol comenzó a bailar en el cielo. Giraba sobre sí mismo, lanzaba luces de colores que teñían el cielo, la tierra, la gente, los árboles. La multitud, testigo de ese fenómeno, gritaba, lloraba, rezaba, cantaba, se postraba. Luego, el sol pareció precipitarse hacia la tierra, provocando gritos de terror. Pero, de repente, se detuvo, volvió a su lugar, y el cielo recuperó su calma. Lo más sorprendente fue que, aunque todos habían estado empapados bajo la lluvia, sus ropas y la tierra quedaron completamente secas tras el milagro. Este fenómeno,
fue presenciado no solo por los creyentes, sino también por periodistas, científicos y escépticos que documentaron lo ocurrido, dejando un testimonio que traspasó las fronteras de Portugal y se convirtió en noticia mundial. Este milagro no fue solo un espectáculo para asombrar los sentidos. Fue una confirmación celestial del mensaje de la Virgen de Fátima. Dios permitió ese signo visible para fortalecer la fe de los creyentes y llamar a la conversión a los que dudaban. Fue un acto de misericordia, pero también de advertencia. Porque, como dijo la Virgen, si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendrían peores castigos. En efecto, pocos años después estalló la Segunda Guerra Mundial, y los males anunciados en Fátima comenzaron a cumplirse. En Colombia y México, este milagro del sol ha inspirado la fe de generaciones enteras. Muchas parroquias celebran procesiones especiales ese día, se organizan vigilias de oración, y se invita a los fieles a consagrarse al Inmaculado Corazón de María. El milagro sigue siendo recordado como una prueba tangible del amor de Dios y de la intervención maternal de María en la historia de la humanidad. Cada 13 de octubre, miles de creyentes en ambos países levantan sus rosarios al cielo, en señal de confianza y gratitud, conscientes de que el rosario no es solo una oración repetitiva, sino un arma poderosa contra el mal, una cadena de amor que une al cielo con la tierra. Hoy, al recordar el milagro del sol, quiero invitarte a preguntarte, ¿qué milagro necesitas en tu vida? ¿Qué batalla estás enfrentando? ¿Qué situación parece imposible? La Virgen de Fátima nos enseña que Dios sigue obrando, que los milagros siguen siendo posibles para los que confían, para los que rezan, para los que perseveran en la fe. Tal vez el milagro que necesitas no sea tan visible como un sol danzante, pero sí puede ser un corazón transformado, una reconciliación familiar, una sanación interior, una paz profunda que solo Dios puede dar. Por eso no dejes de rezar el rosario. No dejes de acudir a María, no dejes de esperar el milagro, porque, como ocurrió aquel 13 de octubre de 1917, cuando menos lo esperes, el cielo volverá a abrirse sobre tu vida y la luz de Dios disipará toda oscuridad. Que esta historia nos renueve la fe, la esperanza y el amor, y nos impulse a vivir cada día como verdaderos hijos del Inmaculado Corazón de María. Después del milagro del sol, las apariciones de la Virgen de Fátima dejaron una huella imborrable, no solo en los corazones de los 3 pastorcitos, sino también en toda la humanidad. Sin embargo, las consecuencias no se detuvieron allí. La Virgen, a través de Lucía, confió lo que hoy conocemos como los 3 secretos de Fátima, mensajes que han sido motivo de oración, estudio y reflexión profunda dentro de la Iglesia. Estos secretos no eran predicciones triviales ni mensajes oscuros destinados a asustar. Eran, en realidad, llamados urgentes a la conversión, advertencias sobre el rumbo de la humanidad, y promesas de esperanza si se acogían sus pedidos. El primer secreto fue la visión del infierno, que ya había sido mostrada a los niños en la tercera aparición. Esa imagen, aunque estremecedora, no era un fin en sí misma, sino una advertencia maternal de lo que ocurre cuando las almas rechazan a Dios y viven en pecado. La Virgen no quería provocar miedo paralizante, sino movilizar los corazones hacia el arrepentimiento, hacia la oración y hacia la reparación por los pecadores. Es una enseñanza profunda. La misericordia de Dios no elimina su justicia, y nuestra libertad tiene consecuencias eternas. Por eso, cada rosario rezado, cada sacrificio ofrecido, cada acto de amor y conversión, contribuye a salvar almas y a reparar el daño del pecado en el mundo. El segundo secreto contenía una profecía sobre la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. La Virgen anunció que si el mundo no se convertía, estallaría una guerra aún peor que la primera, y que Rusia esparciría sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Aquí vemos cómo la Virgen, más que señalar una nación específica, advertía sobre la expansión del ateísmo, de las ideologías contrarias a la fe, de la persecución a los creyentes y de los males espirituales que vendrían si la humanidad no volvía a Dios. Su mensaje era claro: el rezo del rosario, la penitencia y la consagración a su corazón eran las armas espirituales para detener esos males. El tercer secreto, que fue revelado oficialmente por la Iglesia en el año 2000, mostraba una visión simbólica.
un obispo vestido de blanco interpretado como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas, orando por las almas de los caídos, y, finalmente siendo asesinado junto a otros obispos, sacerdotes y fieles. Esta imagen, interpretada por muchos como referencia al atentado contra San Juan Pablo II, en 1981, es también una representación del sufrimiento de la Iglesia a lo largo de la historia, de las persecuciones, de las pruebas y del martirio, que acompañan al camino de la fe. Pero, al final de la visión, aparece la cruz y los ángeles recogiendo la sangre de los mártires, mostrando que el dolor ofrecido por amor a Dios no es inútil, sino semilla de vida eterna. Estos secretos no son un mensaje pesimista ni un anuncio fatalista. Son, en esencia, un llamado amoroso, urgente y misericordioso al corazón de cada uno de nosotros. Nos recuerdan que la historia no está determinada solo por decisiones políticas o económicas, sino también por las decisiones espirituales de la humanidad. Cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor y reparación tienen un valor incalculable ante Dios, y pueden cambiar el curso de la historia. En Colombia y México, donde tantos fieles llevan una fe sencilla pero profunda, el mensaje de los secretos de Fátima ha sido recibido con seriedad y esperanza. Muchos fieles han asumido el compromiso de rezar el rosario diario, de ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, y de consagrar sus vidas y familias al Inmaculado Corazón de María. En estos países, donde la fe popular se expresa en procesiones, novenas, altares domésticos y cantos marianos, el mensaje de Fátima sigue encendiendo luces en medio de las dificultades sociales, políticas y espirituales. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué lugar tiene el Inmaculado Corazón de María en tu vida? ¿Has respondido al llamado de consagrarte a ella? ¿Has asumido el compromiso de rezar el rosario cada día por la paz del mundo y la conversión de los pecadores? La Virgen no pide cosas imposibles. Pide lo que está al alcance de todos: oración, sacrificio, conversión y amor fiel a Dios. Y nos promete, como Madre bondadosa, acompañarnos en el camino, protegernos, sostenernos y conducirnos finalmente al corazón de su Hijo. Que este mensaje no sea solo una historia más que escuchamos, sino una invitación personal a vivir con mayor fe, esperanza y amor, sabiendo que María camina con nosotros, que su corazón inmaculado triunfará, y que Dios sigue escribiendo su historia de salvación a través de los pequeños, los humildes, los que confían y dicen sí a su llamado. Al mirar en retrospectiva las apariciones de la Virgen de Fátima, los milagros, los secretos y las enseñanzas, comprendemos que su mensaje no estaba destinado únicamente al siglo XX, ni limitado a las tierras portuguesas. El mensaje de Fátima trasciende el tiempo y el espacio, y sigue resonando con fuerza en el corazón de la Iglesia, en cada rincón del mundo donde María es venerada, especialmente en países marianos como Colombia y México, donde la fe popular se expresa con una devoción cálida, profunda y muchas veces heroica. En estos dos países, cada 13 de mayo se vive con una alegría y una solemnidad especiales. En Colombia, no son pocas las parroquias que organizan procesiones con la imagen de la Virgen de Fátima, rezos del rosario comunitario, y misas solemnes acompañadas de cantos marianos y ofrendas florales. Muchas familias preparan pequeños altares en sus hogares, colocando una vela encendida, flores blancas, y el rosario alrededor de la imagen de la Virgen, recordando que María desea morar también en el corazón de cada hogar. En México, tierra profundamente mariana, donde la figura de la Virgen está tan arraigada en la identidad del pueblo, la devoción a Fátima se une al amor profundo por la Virgen de Guadalupe, y en muchas comunidades se celebran novenarios, rosarios vivientes y actos de consagración al Inmaculado Corazón de María. Este día no es solo una conmemoración de un hecho pasado, sino una cita espiritual que nos interpela hoy. Es como si María nos volviera a decir, en cada 13 de mayo, las mismas palabras que dirigió a los 3 pastorcitos. Recen el rosario todos los días. Ofrezcan sacrificios por la conversión de los pecadores. Consagren sus vidas a mi corazón inmaculado. Son palabras sencillas, pero llenas de profundidad y de urgencia. La Virgen no vino a pedir grandes obras ni hazañas inalcanzables, vino a recordar lo esencial: la oración, la conversión, la penitencia, la reparación, la confianza en su corazón de madre. Hoy,
En medio de los desafíos que enfrentamos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones, el mensaje de Fátima sigue siendo un faro de luz. Vivimos tiempos de violencia, de injusticias, de crisis de fe, de confusión moral, y es precisamente en medio de esta oscuridad donde la Virgen de Fátima vuelve a brillar como estrella de la mañana, guiándonos hacia su Hijo Jesucristo, mostrándonos el camino seguro de la oración, de la gracia, de la paz verdadera, porque la paz que ella promete no es solo ausencia de guerras externas, sino la paz profunda que brota de un corazón reconciliado con Dios, sanado del pecado, renovado por la gracia. Querido hermano, querida hermana que escuchas este mensaje hoy, quiero invitarte a mirar con ojos nuevos este día de la Virgen de Fátima. No lo veas solo como una tradición, sino como una oportunidad personal de renovación espiritual. Pregúntate, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy siendo fiel al rezo del rosario? ¿Estoy dispuesto a ofrecer pequeños sacrificios diarios por amor a Dios y por la conversión de los que no creen? ¿He consagrado mi vida, mi familia, mi trabajo, mis preocupaciones al Inmaculado Corazón de María? Porque este mensaje no es solo para los pastorcitos de 1917, es para ti, para mí, para todos nosotros, aquí y ahora. Y si hoy te sientes débil, cansado, perdido, no temas. María no vino a condenar, sino a abrazar con su amor de madre, a guiarnos de la mano, a fortalecernos en el camino. Solo tienes que abrirle tu corazón, confiar en ella, entregarle tus cargas, y comprometerte a vivir su mensaje con fidelidad. Porque la promesa de Fátima es clara, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esa es la certeza que sostiene nuestra esperanza. Esa es la luz que ilumina nuestras luchas. Esa es la victoria que nos espera si perseveramos junto a ella. Que este 13 de mayo sea para ti y tu familia un día de gracia, de consagración, de compromiso renovado con María, y que cada rosario rezado sea un paso más hacia el triunfo de su corazón inmaculado en tu vida, en tu hogar, en tu nación en tu hogar, en el mundo entero. A medida que profundizamos en el mensaje de la Virgen de Fátima, entendemos que no es solo una historia para recordar, sino un compromiso para vivir. La Virgen nos ha mostrado que la oración, especialmente el Santo Rosario, es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar los males de este mundo. No es casualidad que haya insistido una y otra vez. Recen el rosario todos los días. En cada aparición, repitió esta petición como una madre que sabe qué medicina necesita su hijo enfermo. Porque el mundo de 1917, desgarrado por la guerra, no es tan diferente de nuestro mundo actual, lleno de violencia, de odios, de divisiones y de corazones alejados de Dios. Hoy, en Colombia y México, vemos cómo las familias enfrentan desafíos enormes: crisis económicas, inseguridad, violencia, rupturas familiares, pérdida de fe entre los jóvenes. Pero la Virgen nos ofrece una esperanza concreta: volver al rosario, volver a la oración familiar, volver a la consagración a su Inmaculado Corazón. No son promesas vacías ni devociones pasadas de moda, son armas espirituales que pueden transformar realidades, porque unen el corazón humano al corazón de Dios a través de María. Cada Ave María rezada con amor y fe es una flor que ofrecemos a la Virgen, pero también una cadena que rompe ataduras, que libera almas, que obtiene gracias para quienes más lo necesitan. La devoción a Fátima también nos enseña la importancia de la penitencia y la reparación. Los 3 pastorcitos, a pesar de su corta edad, entendieron la urgencia de ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Jacinta, en particular, mostraba una sensibilidad extraordinaria. Rechazaba los dulces, ofrecía su sed en los días calurosos, soportaba con paciencia sus enfermedades. Todo lo ofrecía por amor a Jesús y por los pecadores. Es impresionante pensar cómo un corazón tan pequeño podía abrazar un amor tan grande. Y aquí surge una pregunta directa para ti y para mí. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a ofrecer? ¿Qué cruces cotidianas podemos abrazar y ofrecer por amor, en reparación, en intercesión? La Virgen no nos pide penitencias imposibles, nos invita a ofrecer los sacrificios de cada día. La paciencia en las pruebas, el perdón cuando hemos sido heridos, el servicio humilde a los demás, la renuncia a pequeños caprichos, las enfermedades llevadas con fe. Cada acto ofrecido une nuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz y lo convierte en redención. Nada se pierde cuando se ofrece con amor.
Todo tiene valor eterno, y este mensaje, tan necesario hoy, nos recuerda que nuestra vida no es solo para nosotros mismos, sino que somos responsables los unos de los otros, que nuestra oración y sacrificio pueden ayudar a salvar almas. En Colombia y México, esta espiritualidad de reparación se vive con intensidad en las comunidades devotas. Muchos fieles participan en horas santas, vigilias de adoración, jornadas de ayuno y penitencia, y unen estas prácticas al rezo del rosario y a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es hermoso ver cómo pueblos enteros se unen en oración, cómo familias enteras rezan juntas frente a la imagen de la Virgen de Fátima, cómo niños, jóvenes y ancianos se esfuerzan por vivir su fe con sencillez, pero con profundidad, porque Fátima no es solo un mensaje para los adultos, es un mensaje para todos, desde los más pequeños hasta los más sabios. Querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy, no desprecies las pequeñas acciones de amor y fe que puedes realizar cada día. No pienses que tu oración no cuenta, que tu sacrificio es insignificante. María nos muestra que incluso las acciones más humildes, cuando se ofrecen con amor, tienen un peso inmenso en la balanza de la salvación. Tú puedes colaborar en la obra de salvación de Dios desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu enfermedad, desde tu cruz cotidiana. Que este mensaje de la Virgen de Fátima encienda en ti el deseo de vivir una fe activa, una oración perseverante, un amor reparador. Que la llama del rosario arda cada día en tu corazón y en tu familia, y que, junto a María, podamos preparar el triunfo de su Inmaculado Corazón en el mundo, empezando por nuestras propias vidas. Al llegar al final de este recorrido por las apariciones de la Virgen de Fátima, su mensaje y su impacto en el mundo, no podemos quedarnos solo con la emoción de lo escuchado. La historia de Fátima no es solo un relato hermoso o conmovedor, es una invitación personal y comunitaria a la conversión, a la oración y al compromiso con el reino de Dios. La Virgen no vino a darnos un mensaje que quedara en el pasado, sino una hoja de ruta para nuestra vida espiritual hoy, en el siglo XXI, en nuestra realidad concreta, en medio de los desafíos que enfrentamos como familias, como iglesia, como humanidad. Cuando la Virgen dijo, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará, no hablaba solo de un hecho histórico, sino de una promesa eterna que sostiene nuestra esperanza. Aunque veamos el mundo sumido en guerras, en injusticias, en violencia, en ataques contra la fe, María nos asegura que la victoria final pertenece a Dios, y que su corazón inmaculado será ese refugio seguro donde encontraremos paz, protección y salvación. Esta certeza no nos debe llevar a la pasividad, sino al compromiso, porque el triunfo de su corazón también pasa por nuestra respuesta personal, por cada rosario rezado, por cada sacrificio ofrecido, por cada alma que vuelve a Dios gracias a nuestra oración humilde. En Colombia y México, donde la fe mariana es parte del alma de los pueblos, la devoción a la Virgen de Fátima sigue floreciendo como una señal de esperanza. Cada procesión, cada misa celebrada en su honor, cada altar doméstico preparado con amor, son pequeños triunfos de su corazón en medio de las dificultades cotidianas. En muchas comunidades, se realizan actos públicos de consagración al Inmaculado Corazón de María, en los que familias enteras, parroquias y hasta diócesis se entregan espiritualmente a la Virgen, pidiendo su protección y su guía. Estos actos no son meros rituales. Son compromisos profundos de vivir según el Evangelio, de defender la fe, de orar y ofrecer sacrificios por la salvación del mundo. Hoy quiero dirigirme a ti, que has escuchado con atención, con fe, con deseo de crecer espiritualmente. Este mensaje no es solo para los grandes santos, o para las personas consagradas, es para ti, para tu familia, para tu realidad concreta. María te está llamando hoy, como llamó a los 3 pastorcitos en 1917. Te llama a rezar el rosario, a vivir una vida de pureza, de fe, de amor a Dios, de servicio a los demás. Te llama a ser testigo de su amor en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, y aunque tal vez pienses que eres débil, pequeño o incapaz, recuerda que Dios eligió a 3 niños humildes para entregar este gran mensaje. Él también puede hacer grandes cosas en tu vida si le dices sí. Por eso, en este día tan especial del 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, quiero invitarte a dar un paso concreto. Consagra tu vida, tu corazón, tu familia, tus preocupaciones, tus alegrías y tus dolores al Inmaculado Corazón. María,
Hazlo con una oración sencilla, pero con el corazón abierto. Promete rezar el rosario cada día, aunque sea una decena. Promete ofrecer algún pequeño sacrificio por la conversión de los pecadores. Promete defender la fe, aun cuando sea difícil, aun cuando implique sacrificios. Y confía plenamente, porque al final, su corazón inmaculado triunfará también en tu vida. Antes de terminar, quiero pedirte que compartas en los comentarios de este video, ¿qué enseñanza te ha dejado el mensaje de Fátima? ¿Cómo vives la devoción a la Virgen? ¿O qué intención especial quieres poner en su inmaculado corazón? Al compartirlo, no solo fortaleces tu fe, sino que inspiras y acompañas a otros hermanos y hermanas en su camino espiritual. También te invito a suscribirte al canal Misterios y Hazañas Eternas y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas más contenidos que nutran tu fe y tu amor a Dios. Que la Virgen de Fátima interceda por ti, por tu familia, por Colombia, por México y por el mundo entero. Y que su mensaje siga resonando con fuerza en los corazones dispuestos a escucharla. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Amén.